sabe que nosotros empezamos unos temas, pero nos gusta darle seguimiento, si no los temas se diluyen en general, los regionales más que otros, ¿verdad? Por eso que hoy día estamos con la diputada Paulina Núñez, que vino a acompañarnos en Panorama 15. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Paloma, por la invitación, y hay harto que conversar de Antofagasta y de la región. Diputada, partamos de hecho rápido y directamente a los temas que ha tenido Antofagasta en el último tiempo en la agenda. Podríamos decir que el primero, o el que la mayoría de la gente maneja, son los problemas que ha habido asociados a la contaminación, particularmente esta gran noticia que hubo sobre los niveles de contaminación en niños de un jardín infantil muy cercano, y empezó a tocarse el tema del puerto y de cómo el puerto y el tratamiento del puerto está de alguna forma mal abordado y no permite darle seguridad a los ciudadanos que están en una ciudad minera que tiene un montón de externalidades negativas. Usted, que es parte de esta comisión investigadora por la contaminación, ¿cómo ve el panorama y hacia dónde debiera avanzar la región? Mira, nosotros tenemos claro que vivimos en una comuna que es minera, en una comuna que es portuaria y en una comuna obviamente que tiene que soportar externalidades negativas. Pero yo creo que todo esto ya estalló y la comunidad se aburrió cuando nos construyeron un galpón inmenso para copiar toneladas de concentrado de cobre. Para contarle también a todas las personas que nos están viendo y que a lo mejor no saben, el puerto de Antofagasta está a mitad de ciudad. Está a metros de una clínica, a metros de jardines infantiles, a metros de zonas residenciales, a orillas de nuestra única costanera que tenemos. Y por lo tanto, estamos hablando que este galpón no solamente está en el puerto, sino que está a mitad de ciudad. Y lo peligroso de todo esto es que el concentrado de cobre es un mineral en sí también dañino, obviamente que si uno lo toca, lo consume, te mueres, ¿no? Pero si está herméticamente uno podría decir que está protegido. Pero hace muy poco, que además estamos en una zona que es sísmica, que ha sufrido de catástrofe, que las marejadas hace muy poco botaron directamente una pared del puerto, es peligroso tenerlo ahí. Y es por eso que estamos hoy día luchando, no solamente a través de esta comisión investigadora para determinar los responsables de las acciones u omisiones que el Estado ha hecho o ha dejado de hacer con nuestra zona durante todo este tiempo, sino que también para poder proponer qué queremos respecto a este puerto y para nuestra ciudad. Y en el caso del puerto queremos un puerto moderno, y eso se tiene que traducir en que se implementen nuevas tecnologías para evitar primero el transporte de este concentrado de cobre a través de camiones encarpados, porque a ese nivel llega la irresponsabilidad de las empresas, y luego también que evitemos, ojalá, cierto, en el menor plazo posible, estos galpones que acopian este concentrado de cobre, y para eso existe tecnología. Rotainers, por ejemplo, que son como los contenedores típicos de los puertos, pero que esta vez son para cargar concentrado de cobre, se sellan herméticamente en el yacimiento, en la mina, y así se cargan arriba del camión, y así de esa forma llegan directamente al barco que ya los va a llevar a su destino final, y por lo tanto te ahorras, Paloma, el transporte y el acopio, y por lo tanto queremos sacar estas cargas peligrosas del centro o de las calles de nuestra ciudad. Me imagino que la razón por la que no tenemos, digamos, la última chupada del mate en tecnología para transportar minerales es porque debe ser cara. ¿Cómo ustedes están viendo? Me imagino, sí, es un supuesto. ¿Cómo están viendo ustedes? ¿Quién aborda? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién es el responsable? ¿Le cargamos la mano, digamos, a los empresarios, al Estado? ¿Quién es el responsable de cuidar la ciudad y el lugar donde se está desarrollando la actividad? A ver, primero, lógicamente que todas las autoridades, porque el mundo privado tendrá que cumplir con las normas y las exigencias que las autoridades hagan saber en cada una, por ejemplo, de las evaluaciones de los proyectos. Pero también es importante entender que en este caso el puerto es una empresa pública, es la EPA, Empresa Portuaria de Antofagasta, que tiene concesionado varios sitios a través de la ATI, que es Antofagasta Terminal Internacional del Grupo Luxit, y que acá creo que es importante entender que si no va a invertir el Estado como tal, al menos en las bases de licitación de esta concesión tiene que haber requisitos. Tiene que exigirlo. Entonces no puede ser que, por lo demás, un paréntesis, este proyecto terminó en la Corte de Apelaciones con un recurso de protección acogido, luego la Suprema lo rechazan netamente por una cuestión de forma, porque supuestamente habíamos presentado este recurso fuera de tiempo, y ahí es donde uno dice, ¿este recurso fue entablado en contra de quién? ¿Se presentó en contra de quién? ¿De la empresa? No, se presentó el primero en contra de las autoridades, porque son las autoridades, y quiero insistir en eso, los que deben resguardar y cumplir con nuestro derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El privado siempre va a andar al filo de la ley y por lo tanto, insisto, es la autoridad la que tiene que cumplir con su labor, y nosotros desde nuestra labor fiscalizadora y legisladora tenemos claro que primero estamos investigando y fiscalizando, y tenemos que tener también leyes leyes que vengan a llenar vacíos que, por ejemplo, tiene nuestra ley de base del medio ambiente. Ese supuesto de que los privados siempre están al borde de la ley, estamos bien acostumbrados a escucharlo, pero no necesariamente debiéramos aceptarlo, ¿verdad? Además, hoy día la ciudadanía tiene un rol tan importante. ¿Qué
¿Qué vinculación tiene el trabajo que ustedes están haciendo con los ciudadanos para que la presión no la ejerzan solo los representantes de la ciudadanía, sino la ciudadanía misma, que es la afectada? Antofagasta es una ciudad, yo soy antofagastina, mi familia, todo así, porque obviamente la conozco bien, que es muy dormida en estos temas. O sea, es poco de salir a manifestarse, a movilizarse. Además viene de la mano con que son ciudades más de tránsito por la misma actividad minera. Vas a trabajar, pero al final tus hijos no estudian ahí, tú no vives ahí y los recursos muchas veces que produce esta actividad no quedan ahí. Y por lo tanto creo que hay poco apego e identidad. Pero cada vez vas aumentando esto, toma más fuerza porque todos entendemos, y me lo decía un señor de unos 80 años en una manifestación que me llamó la atención porque a esa edad yo decía, bueno, sale a marchar cuando hay otros tantos más jóvenes que no lo hacen, y me decía, diputada, yo ya viví la era del arsénico, ya viví la era del plomo, que fue bien fuerte también hace décadas atrás en Antofagasta, y no quiero que mis nietos vivan la era del concentrado de cobre. Entonces, hoy día creo que la comunidad está más firme, está organizada, está con más información y por lo tanto está empoderada y está exigente. Y creo que ya llegó el momento de no exigirle o no aguantarle más a la empresa solo con externalidades negativas y entendiendo todos que, insisto, estamos en una comuna minera, una comuna portuaria, pero que hay tecnología. A lo mejor en la era del plomo no existía. Pero hoy día hay. Hablábamos antes de la entrevista de que en muchas regiones el nivel de identidad es tal que incluso los colores políticos no terminan siendo la razón por la que la gente se articula. ¿Qué nivel de colaboración hay entre en general los representantes, diputados y senadores de la región que no pertenecen necesariamente al mismo sector, pero sí tienen los mismos problemas? Mucho, es verdad. Y más cuando los representantes son de tu zona. O sea, no son parlamentarios que han venido de Santiago, ¿cierto?, a ocupar un cargo en la región. No. Y por eso, en mi caso, nosotros somos 2 diputadas, somos 2 mujeres y hemos estado trabajando juntas, incluso firmando los proyectos de leyes en materia medioambiental y en materia de fortalecer nuestra región para que así cada una haga su trabajo en sus distintas bancadas o en sus distintos sectores. Porque Marcela Hernando, que es la otra diputada, ella es radical, yo soy de Renovación Nacional y por lo tanto tenemos que operar en cada una de nuestras bancadas para que estos proyectos se traduzcan en una ley para nuestra zona. Y con los senadores lo mismo, con el senador Alejandro Guillé, que lo conversábamos, ¿cierto?, fuera de cámara, es un tremendo colaborador, es su trabajo también, pero la labor de fiscalización que estamos haciendo es propia de la Cámara de Diputados y por lo tanto en el Senado viene un apoyo más que un trabajo en conjunto o de instalar los proyectos o de instalar los temas, así que estamos en la misma línea, por ejemplo, de que nadie quiera hacer desaparecer el puerto, pero sí de exigirle estas nuevas tecnologías. Diputada, vamos al siguiente tema, que es algo que nos encanta aquí en Panorama 15. Hemos hecho un seguimiento a la agenda de descentralización, una agenda que ha sido muy frenada. Usted en su región tiene muchos regionalistas empedernidos, a los que nosotros queremos mucho, pero también en su sector, incluso, hay muchos de quienes están frenando este proceso. O sea, en el mismo seminario donde la última vez nos encontramos, se plantean estos pánicos a la descentralización. Sí. ¿Cuál es su postura respecto de la descentralización? ¿Cuál es su mensaje para su propio sector respecto de por qué siguen frenando el proceso, verdad? No, y no es solamente para mi postura, nosotros ya tenemos un acuerdo dentro del Chile Vamos, incluso. Te cuento. Dentro de Renovación Nacional, yo formo parte de la Mesa Nacional, soy una de las vicepresidentas de la mesa y por lo tanto cuando llegamos a la mesa yo les dije, lo primero que me gustaría es impulsar los temas de regionalización y descentralización y que tengamos apoyo. Y por lo tanto formamos una comisión de descentralización dentro del partido que entregó una propuesta, en ese minuto se le hicimos llegar, la entregamos en la moneda al ex ministro Penailío, que es ministro del Interior, y hoy día cuando ya conformamos este conglomerado entre la Unión Demócrata Independiente, Evópoli, el PRI y Renovación Nacional, ya conformamos nuestra comisión también de regionalización y descentralización. De hecho, invitamos, por ejemplo, al Teo Valenzuela, a Ricardo Cifuentes, al propio partido a exponer, ¿cierto?, su mirada, y tenemos esta propuesta lista que no solo se la entregamos al hoy ministro de Interior Jorge Burgo, a Ricardo Cifuentes, que está encargado también de este proceso, sino que estamos trabajando en el avance de los proyectos de ley en la Cámara. Entonces, lo que hicimos como conglomerado, porque obviamente que habrán diferencias, es llegar a mínimos comunes. Y esos mínimos comunes está, por ejemplo, la elección del intendente directa intendente y la figura del intendente ¿en qué versiones? ¿La versión con gobernador o sin gobernador? Sin gobernador. Sí, hay varias versiones. Sin gobernador primero. Pero segundo, si el propio gobierno, porque recordamos que tienen la mayoría de los votos, si nosotros al final del día somos oposición y tenemos la minoría, en fin, pero mantiene la figura del gobernador, lo que queremos dejar en claro es que este intendente tiene que tener facultades y competencias fuertes y que obviamente vayan
gradualmente, porque sabemos que es un proceso de aumentando en el tiempo. Y también los recursos, que es vital. O sea, aunque incluso tengamos un intendente sin gobernador regional, no sacamos nada si no lo empoderamos con recursos frescos, de libre disposición, y no solo con un aumento del FNR. ¿Y de dónde se imaginan ustedes que viene esa plata? Tributos directos. O sea, por ejemplo, nuestra zona, con la cantidad de compañías mineras que tiene, también de compañías en materia energética, de termoeléctricas, en fin, lo mínimo que uno puede decir es que si se van a instalar en el patio de tu casa, que paguen impuestos ahí para que tú puedas tener una mejor calidad de vida o aspires a una mejor calidad de vida en tu región. Así que impuesto o descentralización tributaria, mejor dicho. Y también creo que es importante para aquellas regiones que nos están viendo, que nos están escuchando, que no tienen estas grandes compañías, que estamos también presentando un fondo de convergencia para que se vayan recursos a esas zonas directamente de los tributos. Pero sí sentimos que la mayoría de esos tributos al final se pagan acá, en Santiago, se distribuyen en Santiago y poco y nada aquellas zonas que soportan las externalidades negativas. Así que en esa línea presentamos nuestra propuesta y la estamos trabajando en este caso con el subsecretario de Desarrollo Regional para que no se queden en un papel, en un marco, sino que se traduzcan en las votaciones en los proyectos que están en el Congreso. ¿Cómo ve usted la perspectiva? Porque nosotros estamos somos grandes entusiastas, pero igual estamos en la zona de los desesperanzados, digamos, porque iniciamos un proceso como caballo de batalla. O sea, el 7 de octubre del año pasado estábamos con un gran anuncio, con un montón de las medidas que usted misma está recogiendo, en un informe que se presentó a la presidenta. Se mandó el proyecto de elección directa a intendente, transferencia de competencias, pero hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y hoy día ya estamos a puertas de que, en el fondo, ya estamos entrando en el último periodo del gobierno. No se ve como que la elección directa de intendente se vaya a instalar como una prioridad. En el fondo el panorama es medio sombrío. ¿Cuál es su perspectiva y dónde haría usted la jugada si pudiera? Lograr un acuerdo con el gobierno. Yo creo que eso es vital y que ese acuerdo se traduzca en que estos proyectos el Ejecutivo le ponga urgencia. No tienen urgencia y por lo tanto si han ido avanzando gracias a la buena voluntad de los presidentes de las comisiones de gobierno de la Cámara y el Senado. De hecho, nosotros tenemos en el Senado al senador Alberto Espina, el presidente de esa comisión, y obviamente a la estrategia y a los acuerdos que cada uno de nosotros ha tenido que impulsar desde sus partidos. En todos los sectores, yo me atrevería a decir que el propio gobierno al principio no estaba muy convencido de este tema, y de eso se traduce en la no urgencia en estos proyectos y también en priorizar otros temas que uno los ve con tanto impulso por parte del Ejecutivo, todas estas reformas estructurales que hemos conocido, incluso de sistemas electorales, tributaria, obviamente educación, en fin, y no de un tema que no solo fue un compromiso de campaña, de los muy recordados, sino que también hoy día estamos esperando desde las regiones que se produzca y se traduzcan en leyes. Así que yo espero, insisto, si hay algo concreto que uno podría hacer, y más desde el rol que nos toca a nosotros desde la oposición, es ojalá lograr un acuerdo con firma, con un marco, que nosotros ya desde el Chile Vamos lo tenemos, y que eso se vaya traduciendo en plazo a estos proyectos, pero con urgencia. ¿Están ustedes impulsando ese acuerdo? Sí, sí, lo estamos impulsando y ya lo entregamos directamente escrito al ministro Jorge Burgos. Diputada, muchas gracias por estar en Panorama 15. Se nos acaba el tiempo todo el rato, pero esperamos tener buenas nuevas en el futuro sobre estos temas. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta aquí llegamos. Estamos tratando por distintos lados de mirar los procesos que no conocemos como ciudadanos que se están dando en las distintas bancadas, quién realmente está impulsando los procesos de descentralización, y por otro lado, en la primera parte de la entrevista, mirando los efectos de la centralización, ¿verdad? Los dolores del centralismo. Así que esperamos encontrarnos con ustedes otra vez aquí en Panorama 15. Presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.